dijo a los corintios, para aquellos que toman nota, lo pueden apuntar, 2 Corintios capítulo 10. El sermón no viene de ahí, pero simplemente quisiera comenzar haciendo la siguiente afirmación. Capítulo 10 de 2 Corintios, versículo 4 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Las armas, y estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones o argumentos, toda altanería que pretenda impedir que se conozca la palabra de Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y quise leer ese texto bíblico porque una de las grandes batallas que se dan dentro de la esfera espiritual y mental es el racionalizamiento, la racionalización. How we tend to rationalize the Word of God or God Himself. Y entramos en esa batalla tratando de hacer sentido de lo que a veces leemos o predicamos. Y si lo que la palabra de Dios no me hace sentido, entonces no tengo razón por qué aceptarlo o recibirlo. Y aquí el apóstol Pablo está resaltando esta batalla mental que se da a niveles espirituales donde la gente trata de racionalizar la palabra de Dios. El Evangelio es algo que se recibe por fe. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, o la Iglesia Protestante o otras denominaciones, profesamos la creencia en Dios, en un ser invisible. Por lo tanto, el mero hecho de creer en Dios nada más requiere mucha fe. Es un acto que desafía la razón. Porque nuestra tendencia es creer solamente en lo que podemos ver, palpar, tocar. Y el enemigo de Dios, que también existe, se vale de esos racionamientos para refutar la palabra de Dios, para negar la palabra de Dios. Por lo tanto, sometemos todo pensamiento de racionalizamiento a la voluntad de Dios. It's okay, a veces hay cosas que son difíciles de creer. Hay cosas que si yo no lo hubiera visto personalmente, nunca las hubiera creído. A mí me cuesta mucho creer
ciertas cosas, pero porque he sido testigo de primera mano, ver muchas cosas, particularmente mi testimonio personal. Yo no me crié en el Evangelio. Mi experiencia personal con Cristo me sirve como base y fundamento para afirmar mi creencia en un Dios que yo no puedo ver, que no puedo tocar. Por lo tanto, esta es su palabra, que es donde Dios se revela a la humanidad. Yo la creo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Aunque hayan cosas duras, difíciles para mí poder procesar. Y cuando eso ocurre, entonces lo proceso a través del filtro del Espíritu Santo de Dios. Hago eco a las palabras de aquel hombre que le dice a Jesús: ayúdame en mi incredulidad. Habiendo dicho eso, quiero que regresemos a el mensaje que ya comenzamos hace varias semanas. La semana pasada salté varios slides y entendí que es necesario poder regresar a esos puntos que no tocamos y que dejamos en el aire y forman parte del mensaje que ya comenzamos de Isaías, de Primera de Samuel, capítulo 8 en adelante, y hemos ido añadiendo textos bíblicos que van apoyando la temática que hemos desarrollado en las últimas 3 semanas, creo, por cualquier medio necesario, para que nosotros vayamos de alguna manera tomando conciencia que hay ciertas actitudes o ciertas creencias que, por noble parezcan, su resultado o las consecuencias finales pueden ser desastrosas. Así que esto es una invitación a escudriñar y a examinar nuestros principios, nuestros valores, los conceptos que guían y gobiernan y orientan nuestro pensar y nuestro accionar. Porque al final del día, muchos de ellos no necesariamente son diabólicos. O sea, no aparentan ser malos, es lo que quiero decir. No aparentan ser malos, pero si el resultado y la consecuencia no es positiva, entonces tenemos que cuestionar estos principios, estos conceptos o estas actitudes. O puede ser que el resultado o la consecuencia me beneficie a mí, mientras que a la misma vez, al paso, destruyo a los demás. ¿Se acuerdan? El fin justifica el medio o el método. Y creo que nos ha tocado vivir en tiempos donde este tipo de mentalidad, por cualquier medio necesario, by any means necessary, o que la finalidad o el fin justifica el medio, ha tomado gran fuerza. Es tan así que uno lo puede absorber por todos los medios de comunicación habidos y por haber. O sea,
hay una insistencia en este tipo de comportamiento, en este tipo de mentalidad, o más bien hay una agenda intencional. Por ejemplo, y digo esto con todo el respeto, pero sé que tengo el respaldo de ellos, de los maestros retirados y aquellos que todavía están funcionando, que aún las aulas académicas, desde la escuela infantil hacia las aulas universitarias, este tipo de mentalidad se está imponiendo. Inclusive, por eso es importante que usted esté pendiente que los maestros le están diciendo a sus hijos. Y que ustedes vayan a las reuniones de padres y maestros. Thank you. Ya una maestra gritó aquí, yes. Porque de esa manera ustedes pueden tomar conciencia de lo que está ocurriendo con la vida de sus hijos. Y no estoy diciendo que son todos los maestros. Hay maestros que han puesto su trabajo en riesgo porque ya muchas de estas tendencias son parte de los currículums y los currículums son mandatorios. Por lo tanto, los maestros tienen que obedecer a sus superiores. Y hay maestros que le dan la vuelta a estos temas para no tocarlo porque sus valores y sus principios morales, éticos y evangélicos no se lo permiten. Pero muchas veces se ven en la obligación, quizás a veces hasta poniendo sus trabajos en riesgo. Porque hay una insistencia y sé que no voy a mentir en lo que voy a decir, pero hay muchos maestros y trabajadores sociales que le dicen a nuestros hijos, tú no tienes que hacerle caso a tu mamá ni a tu papá. En cuanto a valores morales, éticos y religiosos, les inculcan a que ellos desarrollen su independencia de sus padres. ¿Qué? Tú no me puedes obligar, le dicen ahora los hijos a unos, a creer en lo que tú crees. ¿De dónde ustedes creen que ellos están sacando eso? Si no es de las escuelas. Habían 3 lugares sagrados en la sociedad donde había una coordinación increíble entre esos 3 lugares. La casa, la iglesia y la escuela. Y tal parece que la escuela se ha tornado en contra de la casa y de la iglesia. Revisen los currículums de sus niños. Pero digo todo esto simplemente para resaltar el hecho del por qué esta mentalidad por cualquier medio necesario es muy predominante en estos tiempos. Que no comenzó en esta década, prácticamente esto es un fenómeno que nace a finales de los años 60 en adelante, o sea, van casi 50 años o más de esta agenda abierta que promueve este tipo de actitud por cualquier medio necesario. ¿Okay? Y dijimos que este tipo, quiero refrescar nuestra mente, porque si tenemos que estar anclados en esta isla, en este tema, por más tiempo lo vamos a hacer. Porque creo que la iglesia tiene que ir depurando o
definiéndose a sí misma si va a continuar afirmando los principios bibliocéntricos evangélicos o nos vamos a alinear con el mundo, con la cultura dominante. Porque el texto que hemos utilizado de fondo, Primera de Samuel, capítulo 8, escuchamos al pueblo de Israel no solamente rechazar a Dios, danos ahora un rey que nos mande, que nos proteja, que nos guíe, y le dan la razón a él también, porque queremos ser igual que el resto de las naciones. Y hay un grave peligro. Se lo digo yo, que llevo por lo menos poquito más de 20 años enfrascado en una batalla, y eso es parte de una de las razones por las cuales nosotros nos desafiliamos de la organización donde estábamos. Porque a nivel nacional yo fui participante en muchos foros donde se está promoviendo una ideología o una teología muy liberal, donde todo se acepta, donde todo vale, donde se trata de avergonzar y de humillar a cualquier persona que opte por resaltar los principios evangélicos de las Escrituras, los valores del reino de Dios. Nos tildan de anticuados, de rígidos, inflexibles, intolerantes y falta de amor. O sea, que para demostrar amor hoy día hay que tolerar toda poca vergüenza. Y creo que la iglesia se tiene que definir a sí misma. Y cuando hablo de la iglesia, obviamente estoy hablando en términos generales, pero eso comienza con cada uno de nosotros. Examinar nuestros corazones, examinar nuestros conceptos, nuestras posturas ideológicas, a ver si están alineadas con los valores y principios del reino. Creo que la iglesia está viviendo en unos tiempos que requiere recapturar la fe, la actitud de aquellos 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando estaban bajo el servicio del rey Nabucodonosor. O sea, ellos se debían técnicamente a ellos. Y tenían que demostrarle lealtad al rey y a su estatua por encima de su lealtad a Dios. O sea, el mundo y sus demonios están constantemente peleando por nuestra lealtad. Si le vamos a ser leal al mundo, sus creencias, sus ideologías, o le vamos a ser leales a Dios. El mundo nos amenaza
con quitarnos el empleo si no te doblas ante Baal. ¿Cuántas personas vimos en esta última década ir a corte porque rehusaron doblarse ante los Baales de estos tiempos? Prefirieron asumir la actitud de estos 3 jóvenes judíos. Sepa, oh rey, que no nos doblaremos, no nos postraremos ante tu estatua. Y ellos añaden, primero porque nosotros estamos seguros que nuestro Dios nos va a librar de tus manos. Y segundo, si Él no nos librara de tus manos, aún así no nos doblaremos ante tus estatuas. Baal, en una forma muy sofisticada en estos tiempos, utilizando la cultura dominante, o sea, the hipsters, the people that are part of the in crowd, las celebridades, los políticos, están exigiendo que nos doblemos frente a sus estatuas. Ahora, dicen, si recuerdo bien, en una predicación que hice precisamente sobre eso, las medidas de la estatua de Nabucodonosor creo que comprendían unos 90 pies de alto. Más o menos. Puede ser que me equivoque. No me crucifiquen por eso. El punto es que alta. Y el punto era que era una estatua físicamente visible. Las estatuas de hoy son invisibles. Vienen en forma de ideologías, creencias, y están llevando a muchos creyentes de rodilla, porque por el tema de ser políticamente correctos, o sea, porque quieren agradar al mundo. Y si llegamos hoy, se lo voy a demostrar que este era un problema antiguo. Este romanticismo con las cosas del mundo. Queremos navegar en ambas aguas. Queremos agradar al mundo, estar bien con el mundo. Hasta el punto que hacemos y decimos cosas que no hacen sentido. Son blasfemias, insultos. No a mí, yo no soy nadie. Cuando David se enfrentó, movido por su indignación. ¿Qué indignó a David? Cuando David se paró frente a Goliat, David le dijo, mira, yo no vengo a ti, yo no te voy a cortar la cabeza, no te voy a matar porque me ofendiste a mí. Yo te voy a cortar la cabeza. O sea, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, al Dios que tú has ofendido. Y yo no sé hasta dónde los cristianos de hoy día sienten indignación cuando una
un grupo, un puñado de gente en esta nación insisten en imponer sus ideologías sobre la iglesia. Oiga bien lo que dije sobre la iglesia. Mucho se ha hablado de legalizar esto, legalizar lo otro, ya está todo legalizado. ¿Por qué no se tranquilizan? No, porque la idea es doblar, que la iglesia se doble de rodillas ante sus ideologías. Si ya lo legalizaron por todas partes. Ya están hablando de legalizar la marihuana también aquí. El hecho de que algo sea legal no quiere decir que es bueno. El alcohol es legal y es responsable de un alto índice de muertes, de contiendas, pleito en el hogar, gente que se embriaga y se le sale el demonio para afuera. No se deje engañar. Esta gente que tienen una agenda muy estructurada y muy intencionada, no es cuestión de ganar terreno para ellos, es cuestión de doblegar a la iglesia. Si no, haga su propio research, haga su propio estudio. ¿Cuántas cosas no se han legalizado ya? Y siguen puyando a la iglesia. Voy a entrar en el sermón ya mismo. ¿Sabe qué me molesta de todo esto? La hipocresía. Porque mire, al final de cada día, el que quiera hacer lo que quiera hacer, que lo haga. Nosotros seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. El que quiera responder, amén. El que quiera destruir su vida con comportamientos autodestructivos y que se desagradan a Dios y degradan la vida humana, con mucho dolor y mucha tristeza, siga haciéndolo. Yo voy a respetar su decisión, pero no se olvide que donde sus derechos terminan, comienzan los míos. Por lo tanto, no me pueden obligar. Exigen tolerancia, pero son intolerantes. Ellos predican su verdad como la quieren predicar. Vea la televisión. Está saturada de la verdad de ellos. De la versión de la verdad de ellos. Eso se llama tolerancia, apertura. Ahora que yo predique mi verdad, soy un intolerante. Y la lista de los nombres es larga. Solamente porque queremos ser políticamente correctos. Abrazando y aceptando ideologías. Y estoy resistiendo la fuerza en este momento de no meterme a la dimensión política en este momento. Porque me va a sacar completamente. Escudriñemos nuestros caminos, nuestros corazones. Porque rechazar la voluntad de Dios es lo mismo que rechazar a Dios mismo.
He estado diciendo a través de estos mensajes y a través de los estudios, y a través del culto de oración, que usted y yo existimos, porque en el corazón de Dios nació la necesidad de tener para sí mismo un pueblo, una gente con quien Él compartir su poder y su gloria. Y en ese deseo de Dios, en esa necesidad, Dios tuvo una visión de cómo Él quería que este mundo fuera. Y cómo esta relación tenía que ser entre Él y su creación. Por lo tanto, todo lo que nos aleje de la visión y de la intención y del propósito de Dios es sinónimo a rechazar a Dios. A manera de refrescar nuestra mente para seguir en los slides que saltamos la semana pasada. Dijimos que no era la voluntad de Dios que Israel tuviera un rey en ese momento, ya que Dios había concedido la idea, porque Dios conoce el corazón y la mente de los seres humanos. En Levítico, en Deuteronomio, por allá, Dios ya había concedido la idea de que iba a ocurrir, pero este no era el momento de Dios. Y al rechazar la voluntad de Dios, Israel otra vez no estaba rechazando al profeta, sino que estaba rechazando a Dios mismo. Y he estado resaltando también la idea entre nosotros de que el hecho de que usted existe por un diseño de Dios. Usted existe con un propósito divino. Dios tiene planes para usted. Lo importante aquí es, y es lo que quiero articular, es lo que quiero compartir con ustedes, es que nosotros que tenemos planes ya hechos, agendas hechas, podamos entonces alinear nuestras propias agendas, nuestros propios planes con los planes y agenda de Dios. Porque no estoy bajo ningún concepto diciéndole a usted que usted no debe prepararse para el futuro, que usted no debe tener aspiraciones en el futuro. Todo eso es bueno y es necesario, pero todo ello tiene que ser procesado, filtrado a través de los planes de Dios. El miércoles hablamos sobre esto. ¿Por qué preguntarle a Dios? El pastor está loco. Pero si Dios está allá en su santo trono. Pero Dios habla. Y cuando nosotros preguntamos, Dios responde. ¿Y por qué es necesario preguntarle a Dios? Porque Dios en su omnisciencia, o sea, Dios que conoce tu mañana, tu futuro, sabe exactamente lo que a ti te conviene y no te conviene. Israel en esta actitud estaba completamente errado, equivocado. Y fíjense que es bien posible, porque le dije la semana pasada que el argumento que ellos presentan frente al profeta Samuel
es que tus hijos no sirven para nada. No son buenos líderes. Ok, no hay nada malo con eso, ¿cierto? Creo que todos nosotros queremos tener buenos líderes que nos guían, que nos dirijan por los caminos correctos, a tomar las decisiones correctas, que sean justos, que sean buenos en su proceder, pero se habían corrompido, así que ellos tenían una razón justificable. Pero no se olvide que porque nosotros tengamos una razón justificable, vamos a hacer lo que nos viene en gana. O vamos nosotros a comenzar a tomar las decisiones que nosotros queremos tomar. Y dijimos que el decir ahora a Dios podía ser tan incorrecto como decirle no a Dios. Y moviéndonos entonces a un pasaje bíblico que nos puede también poner en perspectiva de cuál debe ser la actitud del creyente. Y fíjense que estoy poniendo énfasis en el creyente, porque el que no es creyente no tiene que creer en la Biblia, no tiene que dejarse llevar por lo que la Biblia dice. De hecho, en Mateo 23, versículo 37, Jesús le dice a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, tú, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. La función profética, que es lo que estoy haciendo yo, profecía es predicar. La oficina profética tiene su alto precio y tiene sus riesgos. Porque hay momentos en que la palabra de Dios confronta el corazón del ser humano. Por eso comencé con 2 de Corintios capítulo 10. Todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, tiene que ser filtrado a través del Espíritu de Dios. O sea, si yo estoy resistiendo, si la palabra que yo estoy escuchando me está dando cólera, me está dando ira, me está molestando, es por algo. Y es que estoy resistiendo. Israel, menos mal que aquí hay leyes que me protegen. Israel mataba a los profetas. Y como menos le entraban a pedradas. Yo tengo mi security aquí. Le aseguro que en el momento en que levanten la piedra, usted no sabe qué fue lo que le dio. You're not going to know what hit you. That's what I meant. The moment you raise your hand to throw a rock at me, you're not going to know what hit you. ¿Me están siguiendo, hermanos? Hay momentos en que la palabra de Dios puede ser ruda, fuerte, difícil de procesar, pero el hombre y la mujer de Dios puede y sabe recibir la palabra de Dios en humildad, en sumisión. No pierda tiempo enojándose con los predicadores, con los profesores. Usted no le gusta algo, tome el asunto con Dios. Nosotros solamente cumplimos con la función de predicar o enseñar. Y aquí Santiago dice: escúchenme, ustedes los que dicen, fue una de las lecturas leídas en esta mañana, hoy o mañana
iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Vosotros, los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que aparece o neblina por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, ¿qué dice? Léalo. Si quién quiere, ¿qué? Me parece que este tipo de actitud, y lo hablamos el viernes en la noche cuando nos dividimos en grupos para discutir Mateo 6, Jesús habla con sus discípulos y le dice, mira, hasta antes de ustedes hacerse miembro de este movimiento, ustedes podían vivir su vida como le viniera en gana. Ya no. Hay unos principios que ahora deben informar vuestro pensar y vuestro proceder. La nueva vida en Cristo requiere del creyente observar al pie de la letra, cumplir al pie de la letra las enseñanzas de Jesús. I cannot pick and choose what I want to practice or not, what I want to believe or not. O lo creemos todo o no creemos nada. ¿Se acuerdan que una de las preguntas de grupo el viernes con relación a el texto cuando Jesús está hablando sobre la provisión de estas cosas, o buscar primero el reino de Dios y su justicia, o no hacer tesoros aquí en la tierra, sino enfóquese en las cosas espirituales? Una de las preguntas que hicimos, o sea, si Jesús quiso decir lo que dijo, entonces somos confrontados con la siguiente pregunta. ¿Qué vamos a hacer entonces con estos tesoros terrenales? ¿Qué vamos a hacer con nuestras pasiones y nuestros deseos carnales? If Jesus really meant what he said, then the question that needs to be answered is, what are we going to do with all these worldly things? Y si Jesús no quiso decir lo que dijo, entonces, ¿qué vamos a hacer con la Biblia? ¿Qué es lo que está planteando Santiago aquí? Y que va alineado con el tema que nos ha estado ocupando por varias semanas, por cualquier medio necesario. Si le damos una miradita a la carta pastoral de Santiago, comenzando en el capítulo 2, podemos observar lo siguiente. Y es que a partir del capítulo 2 de Santiago, él comienza a presentar una lista de comportamientos pecaminosos. Comportamientos que no deben caracterizar al hombre y a la mujer de Dios. Starting on chapter 2 in the book of James, or the letter of James, he begins to present a list of behaviors, sinful behaviors, that should not be part of the life of a believer. Yo les voy a compartir algunos. Las guerras y los pleitos.
en la iglesia, el momento en que comienzan las guerras y los pleitos, tenemos que de alguna manera comprender que quien está operando detrás de esas guerras, detrás de esos pleitos, no es Dios, sino el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, quien le encanta. Por eso ninguna guerra es buena, aunque sea dentro de la iglesia. Los pleitos, las pasiones desenfrenadas y los malos deseos. Usted léalo cuando tenga oportunidad. La envidia. La amistad con el mundo. Y la iglesia hoy día tiene que pausar, tiene que parar, tiene que detenerse si es para autoexaminarse, a ver si en algún momento nosotros tenemos un romanticismo con el mundo. O sea, amistad con el mundo es seguir la corriente de las ideologías de este mundo, que era lo que estaba pensando el apóstol Pablo. No os conforméis a las corrientes ideológicas, filosóficas, a las tendencias pecaminosas de este mundo, sino que transformar ¿qué? Vuestro entendimiento. O sea, otro pecado que él señala es la murmuración y la jactancia, que lo encontramos entonces en este capítulo 4. Y a él le añade, y es importante que usted tome nota, una actitud que a veces nosotros, si es que nos está gobernando y estamos actuando bajo esa actitud, a veces no lo hacemos con maldad o malicia, o a veces conscientemente. Y es el pecado de la autosuficiencia. Que es, si lo vamos a comparar con Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 5. O sea, la demanda de los israelitas es, danos ¿qué? Un rey, ¿cuándo? Ahora. Porque no necesitamos a Dios. Y en Santiago, específicamente el capítulo 13, la mentalidad no es ahora, sino es hoy y mañana. Y ambas expresiones implican tratar con un pecado que Santiago entiende es altamente peligroso y que es la temática de Jesús en el capítulo 15 de Juan, cuando él dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el pámpano o la uva no puede vivir en independencia del tronco del árbol. Y aquí Santiago está atacando al pecado de la independencia total de Dios. Y cuando dije que a veces no lo hacemos con maldad,
es que a veces por alguna razón se nos mete en la cabeza, no es que yo no quiero molestar a Dios con todo. O hay cosas que las tengo que hacer yo. Sí, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, pero cuidado. Cuidado. Que no se nos vaya la mano. Señor, tú puedes entrar en mi vida hasta aquí. Pero de ahí para allá, solo yo. O sea, en lo que voy a hacer mañana, tú no te metas porque me vas a dañar los planes. ¿Ah? ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Entre muchas cosas. Él dijo, yo no voy para Nínive. Sí. Porque mi función profética es pronunciar juicio contra esa gente. Lo lógico, según pensaba Jonás, lo lógico es que una vez yo pronuncie juicio, tú prendas el horno y los quemes a todos. Pero como yo sé cómo tú eres, yo voy a predicar juicio para allá y ellos se van a arrepentir y tú los vas a perdonar y el que va a lucir mal soy yo. Yo para allá no voy. Él no fue, a él lo llevaron. Me estoy dando a entender porque a veces queremos decirle a Dios cómo es que Él debe operar, cómo es que Él debe trabajar en nuestras vidas. Y Santiago está lanzando una advertencia contra este tipo de mentalidad. O sea, ustedes están haciendo planes a todo gender y se les ha olvidado algo extremadamente importante. Y el problema es que se estaban jactando. No, nosotros nos vamos a mudar para allá y allí las cosas, mira, nos va a ir bien chuchi, bien chulisnaki, whatever that means. Nosotros los latinos nos inventamos una cosa increíble. El léxico nuestro, muchacho, es rico. La Academia Real Española, muchachos, no tiene nada que buscar con nosotros. ¿Ah? Santiago dice, un momentito, detente. Detente con esos planes que tienes en mente. ¿Por qué no sería mejor decir, si Dios quiere? Primero dice, viviremos. ¿Sabes qué está diciendo eso? Tú no tienes mañana, así que chill out. Ninguno de nosotros tenemos un mañana seguro. Ahora, si Dios quiere, viviremos. Y si viviremos, entonces me parece escuchar la voz del apóstol Pablo que dice, y si vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea, que nuestro vivir consiste en descubrir la voluntad y los planes de Dios, aunque a mí no me guste. Lo que Santiago está diciendo, lo que está planteando es que el creyente no debe actuar nunca subraya esa palabra, nunca. Saben que aquellas personas que trabajan para la seguridad nacional, National Security, viven bajo unos niveles de estrés increíbles.
especialmente cuando se toca el tema del terrorismo. Porque ellos tienen que estar correctos todo el tiempo. Toda sospecha, toda línea de sospecha que ellos tienen que estar correctos todo el tiempo. Porque solamente toma una acción para tumbar los edificios gemelos. All it takes is just one terrorist to slip, to go through, and they will inflict a lot of pain. That's why national security has to be on their toes all the time, and they have to try to get it right all the time. They cannot afford, under no circumstances, be wrong. Cuando Santiago dice nunca, es nunca. Porque un desvío, uno solo, puede tener consecuencias graves y serias en nuestras vidas. Uno solo. That's all it takes. Just make one wrong decision. Tomar una sola decisión mala para que ustedes vean que cambia el mundo nuestro y el de los familiares nuestros. Right? Por eso yo siempre le he dicho a mis hijos, si tú me dices que va para casa de fulano y antes de llegar a casa de fulano te desvías para casa de mengano, I need to know. Porque si luego yo estoy viendo las noticias que en la casa de mengano se quemó, que la casa de mengano acribillaron a todo el mundo a tiros, yo te estoy haciendo a ti en casa de fulano, pero tú nunca me informaste a mí que no llegaste a casa de fulano, sino que te fuiste para casa de mengano y ahora yo estoy en casa de lo más tranquilo, porque en casa de fulano todo está bien y yo sé que tú no estás en casa de mengano. Am I making any sense? Being in the wrong place at the wrong time. Si usted aplica ese mismo principio a lo que Santiago está diciendo, o sea, no te cojas un break, no te cojas un desvío, no, o sea, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque en ese desvío, quisiera moverme ya. Yo pensaba llegar al slide número 39. Estoy en el 29 todavía. Okay. Santiago nos está diciendo que nuestros tiempos, nuestros planes no están en nuestras manos, sino que están en las manos de Dios. O sea que usted y yo podemos tener la cabeza llena de planes, de preocupaciones, de pensamientos por nosotros mismos, por los nuestros, porque a veces nosotros tomamos decisiones y se las adjudicamos a los hijos. No, yo lo voy a hacer por mis hijos. Amén. ¿Verdad? Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Aunque sea por nuestros hijos, la aprobación la tiene que dar Dios. Y voy a terminar con un ejemplo, y sé que voy a tener que terminar ahí, que resalta lo desastroso que puede ser una decisión que se toma con buenas intenciones, pero su final es un desastre. O sea, yo puedo tener las mejores intenciones, los mejores deseos, pero yo tengo que preguntarle a Dios, Señor, esta movida que voy a hacer, ¿me conviene? ¿Por qué no preguntarle a Él si Él puede ver lo que va a ocurrir en el 2015, en el 2025? Ya el 2015 pasó.
Lo de 2015 es para los espiritistas. Sí, los espiritistas siempre te dicen de lo que ya saben de ti. A ti como que te da dolor de cabeza, ¿verdad? Así son los espiritistas. A ti como te da mucho dolor de cabeza y a veces las rodillas te tiemblan. Claro, tengo 55 años de edad. ¿A quién no le da dolor de cabeza? ¿Y a quién no le tiembla las rodillas? ¿Ah? Entonces, si tú le dices que no, las rodillas no me tiemblan, pero los codos te tiemblan a veces, ¿verdad que sí? Y si le dices que los codos en el cuello, cuando ellos siguen, en un momento ellos dan con lo que te tiembla, ¿no? Yo sabía, yo estaba percibiendo algo, pero me equivoqué un poquito. Pero yo sabía que algo te temblaba. La providencia de Dios. Oiga, subraya esa palabra. La providencia de Dios, o sea, la intervención de Dios, tiene prioridad sobre nuestros planes y nuestras agendas. El problema es que la providencia de Dios a veces nos confunde. Nosotros estamos empeñados en hacer tal o cual cosa. Y de repente Dios envía a un ángel para que se meta en el medio. Can you come up here? Yeah, come here. Come on, man. Okay. I'm going to walk that way. Just block me. Every time I make one, I want you to block. Ya, yo quisiera hacer algo, pero no. Bien. Si esa situación me hubiera incomodado mucho, yo tengo una táctica que le hubiera puesto el pie atrás, lo tiro al piso y sigo caminando. Pero I'm not going to do that to you. O le hubiera dado una patada, le hubiera sacado de comisión o le hubiera dado una trompada bien dada. Le hubiera sacudido el moño ese. La idea es que por cualquier medio necesario, yo lo voy a mover. Porque yo estoy interpretando, lo estoy viendo a él como un obstáculo hacia mi fin. Y bajo ningún concepto yo consideré que no es necesariamente un obstáculo, sino es la manera de Dios decirme, no vayas para allá. Pero como yo quería ir para allá, yo utilicé unas tácticas, lo saqué fuera de comisión y seguí para allá. Eso es como, y ustedes me han escuchado decir, la gente dice, pastor, mire, yo estuve orando y el Señor me abrió una puerta y ahora tengo tal o cual cosa. Y a veces, o sea, uno no quiere explotarle la burbujita, la bombita a la gente. You know, sometimes, people come with all, excited, and then you're looking at them and say, oh my God, how should I handle this? Porque tú te das de cuenta rápido que no fue que Dios abrió la puerta, ellos la abrieron a patadas. ¡Pum! Dios poniéndole un candado y ellos buscan un... Lo cortan. Yo 25 años pastoreando, ¿sabe? Los desastres que yo he visto. Cuando uno insiste en tomar un camino que Dios no le ha dado permiso a uno. ¿Me permiten unos minutos más? Amén. Yes. ¿Por qué nosotros debemos depender de la providencia de Dios? Porque Dios sabe mejor que usted y yo lo que nos conviene
hacer o no. ¿Saben que hay momentos donde yo estoy manejando? Dios está viendo todas las venas y todas las vías disponibles. Y algo me dice, no te metas por ahí. ¿Sabe que yo me he dicho a veces yo mismo? Yo voy a descubrir por qué. No, me voy a ir por ahí. Y después me tropiezo con un tapón. Y ahora yo entiendo por qué el impulso. Oiga bien, Dios se interesa en esas cosas. ¿A quién puede debatir conmigo eso? Amén, gloria a Dios. Usted no lo quiere creer, no lo crea. Yo creo que hay momentos donde Dios nos está guiando y nos dice, no te metas ahí, ¿no? Uno dice, I had a feeling. ¿Verdad? Nosotros lo llamamos feeling. No, a veces son punzadas del Espíritu de Dios que nos dicen, O sea, que tú estás a punto de firmar un papel, o un artículo o algo, o tomar un contrato. Ok, let it be. Amén. Así que, mis amados hermanos, todo lo que usted y yo pensemos, todo lo que hagamos debe procesarse por el filtro de la voluntad de Dios. Santiago clasifica la actitud por cualquier medio necesario como una acción necia y dañina. Él plantea que jactarse de tales cosas terrenales y proyectos futuros sin contar con la aprobación de Dios seguramente producirá gran desengaño y resultará destructivo al final. Ok. Señor, yo me metí por ahí. Yo oí la puerta abierta, yo me metí por ahí. Y el final no fue lo más deseado. Lo voy a compartir un slide más y nos vamos. Amén. Amén. Para llegar aunque sea al 30. Amén. Proverbios 22:3 nos dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ese es el lenguaje actual porque me gusta cómo lo plantea. O sea, que el sabio mira hacia adelante y considera las consecuencias. O sea, él ve los banderines rojos, él ve las señales, todo me indica a mí que yo no debo meterme por ahí. El necio, dice las Escrituras, que ve los banderines rojos, ve las señales. Es más, ve un letrero que dice callejón sin salida. Y dice, voy a ver a dónde me lleva esto. Si ya te lo dijo el letrero, vas a tener que virar. Pero como quiera que sea, yo lo he hecho. Hay dos preguntas que debemos hacer cuando llevamos nuestras peticiones ante Dios. ¿Qué pasará si Dios dice sí ahora? A eso que tú estás insistiendo. ¿Qué pasará si Dios dice sí? ¿O qué pasará si más tarde Dios dice no? Lo vamos a dejar ahí, porque entonces eso nos lleva a las consecuencias no intencionadas y no las quiero ajorar. Porque el sí de Dios, y le voy a adelantar esto, ante la insistencia suya, va a traer unas consecuencias no intencionadas que luego, y se lo voy a probar con el texto mismo de 1 de Samuel, capítulo 8, versículos del 10 en adelante. Dios te va. Ahora, yo lo que quiero es que examinemos cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras peticiones, qué es lo que nosotros estamos insistiendo que Dios haga por nosotros. Fíjese que no le estoy diciendo que no le pida a Dios, al contrario, le estoy
exhortando de todo corazón que toda petición, que todo plan, que todo proyecto, usted lo procese, lo filtre a través de la voluntad de Dios. La semana que viene vamos a mirar el caso de Abimelech y Noemí. Una decisión que nunca debieron haber tomado, aunque la intención era buena. Pero, ¿qué pasará si Dios te dice que sí a algo que Él no está aprobando en tu vida? ¿Y cómo tú vas a reaccionar? Luego que te diste cuenta que el sí de Dios debió haber sido un no, ¿cómo Dios va a responder a eso? No hay nada tan insignificante en su vida como para que a Dios no le interese. No, porque es que, pastor, usted está ya entrando en unas dimensiones quizás ya muy fanáticas. No. Creo que estamos entrando en unas dimensiones muy bíblicas, muy espirituales. Nos ponemos de pie.